Ya en el capítulo de hoy, recuerda que estamos como iglesia preparándonos hacia tener un mismo entendimiento, todos juntos a nivel de iglesia, no el ministerio específico, de qué es la evangelización para que ese sea el motor de llevarnos a hacer misiones en todo el entendimiento de esa palabra. Nosotros estamos terminando en el día de hoy el libro sobre la evangelización, es el último capítulo. Y hemos ido viendo qué es en sí el evangelio, porque si es la evangelización, se trata de compartir el evangelio y hemos visto varios aspectos acerca de eso. Y nosotros en este último capítulo, el autor nos lleva a la realidad de que muchos se sentirían tentados de ir a este capítulo que dice cómo se comparte el evangelio directamente. Entonces, ya sea que usted se está uniendo a nosotros por primera vez, voy a repasar algunas de las cosas que se asumen en este momento. O sea, si usted ya leyó todo el libro, habrá visto algunas de las siguientes cosas que voy a mencionar. Si usted no leyó todo el libro, entonces ahí están en YouTube disponibles los resúmenes de cada uno de los capítulos y también puede revisarlo cuando pueda el material. Entonces, para este punto nosotros podemos estar seguros de que al llegar aquí, estamos confiados de que podemos definir qué es la evangelización, ¿verdad? Estamos persuadiendo a las personas para que decidan por Dios a través del evangelio. Sabemos lo que es el evangelio, el mensaje de salvación, que es la conversión bíblica. Nosotros a este punto debemos haber rechazado ya una evangelización pragmática que está basada en programa, y nosotros vamos a estar en este punto ya muy atraídos por lo que es una cultura de evangelización. En ese momento, cuando hablamos de cultura, sabemos que es algo que no ocurre de hoy para la mañana con un chasquido de mano. Crear una cultura en nosotros mismos, los demás, puede durar años. Es un proceso, no es un evento. Si nosotros hemos llegado hasta aquí, hemos visto que la iglesia es el gran plan de Dios para la evangelización. No es un programa, no es una persona en específica, sino que es la iglesia en su conjunto el gran plan de Dios para la evangelización. Sean ustedes bienvenidos, pueden tomar asiento por aquí. Gracias. En este momento también, nosotros hemos entendido a este punto ya en este capítulo final, que el contexto mejor para la evangelización es la iglesia local. Porque la iglesia local proclama el evangelio, evangeliza en todo lo que hace. Cuando alabamos, proclamamos el evangelio. Cuando comemos juntos, proclamamos el evangelio. Cuando estamos orando o predicando la palabra, también lo hacemos. También en este punto se asume que nosotros no hemos preparado para ser evangelistas intencionales y ver el evangelio como una forma de vida. De modo que ese dilema falso de que, oh Dios mío, ¿cómo que yo voy a sacar tiempo para evangelizar? Queda en el pasado. Porque la evangelización es un tipo de vida integral. Cuando mis vecinos me ven que yo por razón de Cristo, por esa esperanza, me entrego a mi esposo o esposa, a mis hijos, trabajo con honestidad, ya estoy en el proceso de la evangelización. Ese no es el mensaje del evangelio, pero eso es lo que lleva el evangelio de una forma integral. Entonces, en este punto, recordando un poco del capítulo anterior, el capítulo 4 nos trajo nuestro pastor Eric, vemos que la evangelización al final tiene que ser una disciplina espiritual. Eso no sale por la personalidad, eso no sale como automático. Nosotros tenemos que disciplinarnos para evangelizar y que nosotros debemos hacerlo en dependencia de Dios, en oración por aquellos amigos, familiares que nosotros anhelamos que ellos vengan a Cristo. Entonces, hay una disciplina, hay un proceso que nosotros hacemos, pero en dependencia de Dios. Y decía en el capítulo anterior que los que están en el liderazgo, el principal pastoreo es el pastoreo por el ejemplo. Y para esto, ¿quién es suficiente? Para esto, ¿quién es competente? Ninguno de los que hemos sido llamados a ser pastores o ninguno de ustedes, ningún ministerio que tenga, básicamente es por algo suyo, sino por la gracia de Dios obrando en nosotros, pero debemos liderear con el ejemplo. Entonces ese liderazgo se ve de varias maneras. Una de ellas es que
estamos hablando constantemente de la evangelización, también que explicamos el mensaje del evangelio y que enseñamos algunas formas, vamos a llamarle así, orgánicas de compartir el evangelio. Entonces, si algo de esto es nuevo para nosotros, les animo a que adquieran el libro o que escuchen los resúmenes que están en YouTube. Yo quisiera que alguien rapidito, si tiene una Biblia en la mano de cualquier tipo, puede ser encendida, busque 2 Corintios 5, 20 al 21. 20 al 21. 2 Corintios capítulo 5, 20 al 21. El capítulo en que estamos se llama Compartiendo verdaderamente nuestra fe. Capítulo 5, 20 al 21. ¿Lo tiene María Cristina? No. Dele el que lo tenga, está bien. 20 a 21. Sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, gloria a Dios por su palabra. Gracias, hermana. Aquí vemos en realidad cuál es el rol con el que nosotros venimos a compartir el evangelio. Simplemente de embajadores del mayor rey del universo. La dignidad no está en nosotros, el poder no está en nosotros, pero nosotros venimos de parte de alguien, de parte del rey como embajador. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero una embajada, si usted ha visto una embajada de algún país, pero una embajada no es cualquier cosa. A un embajador se le trata como si se le estuviera tratando a ese país o al gobernante de esa nación. Un pedazo de terreno, el terreno de la embajada es un pedazo de territorio del país donde es la embajada. Sí. Aunque esté en otro lugar. Nos recuerda a Pablo, incluso el lugar. Es como si fuera ese otro país. Si usted habla de la embajada de un país X y alguien sale huyendo de una persecución política, lo que sea, y logra meterse un paso dentro de esa embajada, ya está, ya el problema no es con él, el problema es con esa nación. Entonces, así nosotros, qué buena ilustración, pero qué buena realidad, nosotros venimos con este mensaje. Nosotros venimos como embajadores, eso es lo primero. Y dice que nosotros venimos a rogar. Entonces, quitémonos de inmediato la visión de un embajador de una nación superpoderosa, que nosotros venimos de parte de la nación superpoderosa, pero las naciones vienen con arrogancia, con opulencia, pero aquí dice que venimos a rogar, como si rogásemos por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ese rey de esa nación, la más importante, ruega, en el nombre de su Hijo, que ya hizo lo que hay que hacer, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nos está invitando Pablo aquí que nosotros reconozcamos el poder detrás del mensaje. Cristo mismo. Esa es la primera cosa. Otra cosa es que nosotros estamos llamados a ver a la gente de manera diferente. Ya no la vemos con los ojos humanos. Nosotros la vemos ante la perspectiva más real que existe en la humanidad y es, ¿está con Cristo o está sin Cristo? Mira, no importa si es poderoso, no importa si es presidente, no importa si es famoso, no importa si es buen mozo, no importa si es inteligente, no importa si es bruto, no importa si es limitado físicamente. La única cosa que debemos ver ahora es, ¿tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Esa persona postrada en una cama, sin Cristo, por maldad que está retenida de hacer, no está bien con su Creador. Y así que el estatus más importante es ver que si tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Entonces eso nos lleva a nosotros a conocerle. Nosotros queremos conocer a esa persona íntimamente y amarle entendiendo que son pecadores perdidos y que necesitan ser reconciliados con Dios. Esa persona tiene necesidades claras. Otra vez, sea famoso, sea millonario o sea una persona muy necesitada de cosas materiales. Pero su mayor necesidad es reconciliación con Dios. Entonces, para esto, señores, nosotros necesitamos entender bien el mensaje. Por eso tanta insistencia de vamos a conocer el Evangelio para poder
evangelizar. ¿Y por qué era esto? ¿Cuál es una característica de los embajadores? Que los embajadores no hablan de parte de ellos, sino que hablan de parte de quién? De su país o de su gobernante. Entonces, ellos no tienen libertad de cambiar el mensaje. Su trabajo es entregarlo con precisión. Así que nosotros no podemos ni añadir ni quitar al mensaje. ¿Cuál es una tentación que nosotros podemos enfrentarnos cuando traemos el evangelio, si somos honestos? ¿Quién me dice? Una tentación que tenemos. Agregarle nuestras ideas, nuestras cosas a nuestro mensaje para tratar de buscar la manera de manipular la situación y obviamos el mensaje creyendo que por nuestra inteligencia podemos lograrlo. Entonces lo editamos, ¿verdad? Evitamos el mensaje. Ya sea que lo suavizamos, según nosotros, o lo ponemos más fuerte, porque ese otro necesita más fuerte. Sí, gran compromiso. Entonces, básicamente, ¿cuál es el mensaje? Vamos a verlo de dos formas. Una forma de resumirlo es que nosotros sí estamos en enemistad con Dios. Todo ser humano nace en enemistad con Dios y es sencillo porque Dios lo creó para glorificarle, transmitir su excelencia con todo su ser, con cada latido de su corazón, sirviendo a los demás y que esa sea tu felicidad. Entonces, al nosotros rechazar ese propósito de Dios en nuestra vida y vivir a nuestra manera, estamos en enemistad con Dios. Entonces, sin embargo, Dios preparó un camino de salvación, y fue con aquel que no conoció pecado. Eso fue trayendo a Jesucristo para que nosotros seamos aprobados delante de Dios a través de lo que hizo Jesucristo. Él vivió la vida que nos tocaba y Él pagó el precio que nos tocaba pagar. Entonces nosotros ahora podemos ser restaurados a una relación correcta con Dios solo creyendo en Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados y volviéndonos a Él en fe. Entonces, otra vez, estos embajadores que somos nosotros, queremos traer este anuncio, que la persona tiene una forma de reconciliarse otra vez con Dios, y es creyendo en Cristo, arrepintiéndose. Otra forma de expresarlo es volviéndonos de nuestra vida a nuestra manera, y ahora considerar la vida que Dios espera que nosotros vivamos, pero ya no confiando en nuestro esfuerzo, sino en Cristo, en Cristo. Entonces, algo interesante de esto es que nosotros tenemos que entregar el mensaje independientemente de la incomodidad o del esfuerzo que nos tome o de la vergüenza que aparentemente pasemos o de manera real pasemos. Y esa es una situación que lleva a que la realidad que estamos abordando no es una realidad meramente física, sino espiritual. Es la condición del alma de la persona. Y para esto el autor, en este capítulo 5, utiliza un intercambio de cartas de su propia vida con un creyente. Esta persona tiene a un conocido, a una muchacha conocida que está en una relación homosexual y viene de un trasfondo religioso por tradición. O sea, ella ha escuchado de la palabra de Dios, pero ella no ha dado su vida a Cristo. Y entonces ve cómo esta persona está padeciendo. Tiene un familiar, su madre, que está en cama de muerte, y entonces esta persona le pide consejo al autor del libro diciéndole, ¿cómo hago? Porque yo quisiera hablarle, pero no sé cómo le hablo. Quisiera tener la valentía de presentarle el evangelio, pero tampoco quisiera como que se me cierre en el momento de yo compartirle el mensaje. Y mira, yo tengo palabra de vida para ella. Mira, su mamá está en esta situación. Yo quisiera aprovechar eso y decírselo. Y en resumida cuenta, el autor le responde con algunas recomendaciones. Y parte de eso quisiera compartir ahora. La esencia de lo que le recomendó. Y una de ellas es que nosotros mostremos gracia cuando compartamos la fe. Nosotros no venimos como el juez definitivo que vendrá en su caballo blanco a hacer justicia sobre todos los hombres. Nosotros venimos como embajadores. Entonces nosotros podemos
usar gracia cuando compartimos la fe. Y hay algo que es bien tangible y es que nosotros reconocemos que hay muchas formas en las que podemos fallar. Esta persona que escribió esta carta dice, ay, no me atreví porque yo no quisiera como causarle una oposición innecesaria. Entonces a veces esa realidad nos frena. Y una de las recomendaciones es que nosotros conozcamos a la persona allí donde se encuentra. Por ejemplo, mencionamos que esta persona está en una relación homosexual, que está apartada de Cristo, que vive la vida a su manera. Entonces, es allá que tenemos que reconocer a la persona. Es en su situación. A veces nosotros sin querer hacemos del tema principal la vida de pecado público que tiene esa persona. Fíjense que a veces vemos, por ejemplo, a una persona que está en el alcoholismo y hacemos de su problema el alcoholismo. Y así cualquier pecado de esos que son notorios, olvidándonos que el problema real de cada persona es que ha rechazado a Dios y su único medio de restaurarse, que es Jesucristo. Entonces, una recomendación práctica dice, busquen puertas abiertas. Y para eso hay que estar bien concentrado en conocer a la persona, que la persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida ahí donde está. Otra recomendación es ser compasivo y mantén un corazón tierno hacia los otros. Recuerda que tú eres un pecador. La humildad respalda al evangelio. Nosotros usamos mucho la expresión de que somos mendigos, diciéndole a otros mendigos dónde buscar pan. Hay una tentación muy grande en la que yo me he visto en la vida y he caído mucho. Y es que entendiendo lo que requiere la santidad de Dios, de una manera hasta sin proponérmelo, yo podría estar hablándole desde un pedestal diferente y no ante esa realidad. Yo también soy pecador. Entonces aproximémonos a los pecadores como pecadores que somos. Pecadores rescatados, pero pecadores al fin. Entonces, otra cosa es animémonos con lo siguiente. La cosmovisión cristiana, la forma de ver la vida de la Biblia y el Evangelio, tiene respuesta para las grandes preguntas de la humanidad. Todo ser humano tiene la oportunidad de enfrentarse con las grandes preguntas de su vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Veo que hay algo que no funciona en el mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la respuesta o la solución? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ya mencioné. Entonces, es ahí donde puede brillar el evangelio. No lo escondamos, no tengamos miedo. Este es el mensaje más poderoso. Otro truco, o más bien, otra cosa a tomar en cuenta, no truco, es que nos enfoquemos en la separación que tiene el hombre de Dios y no en ser moralmente correcto. Es lo que yo acabo de decir. O sea, no en la moralidad. Fíjate cómo yo vivo, fíjate, no. Es en la separación de esa persona con Dios. Tanto el santurrón religioso como aquel que está públicamente en pecado, escandaloso, tienen el mismo problema. Su problema, su pecado es un síntoma de vivir a su manera y no tomando en cuenta a Dios. Entonces, seamos intencionales en la conversación y aquí viene algo clave. Planeemos lo que vamos a decir. No vayamos a improvisar. Planeemos lo que vamos a decir. Al final nosotros vamos a mandarle a los grupos de WhatsApp un resumen que está en el librito, que es un resumen del Evangelio y están unas palabras de la Biblia que presentan esta presentación, que incluyen las palabras que dan soporte a la presentación del Evangelio. Eso es lo más importante. La palabra de Dios es la que tiene poder para transformar las almas, no lo que nosotros digamos, ya lo dijimos. Al usted programarse y planificar, va a evitar decir cosas que no sean útiles o que sean incluso inofensivas. Otra cosa es la actitud. Reconozcamos lo que nosotros sabemos a la luz de la Biblia, a la luz de la revelación de Dios. Nosotros no sabemos todo.
Nosotros no tenemos todas las respuestas y no tenemos que tener todas las respuestas, pero Dios sí la tiene. Entonces esa humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas va a ser apreciada cuando presentemos el Evangelio. Y también reconocer la verdad que nosotros vemos alrededor. ¿Cómo así? Miren, cada persona tiene una forma de vivir y cree en algo. Busque a ver por qué dentro de su confusión pueden haber rasgos de cosas verdaderas que ellos creen. No es la verdad completa de Dios, pero es un punto donde nosotros podemos encontrarlo. O sea, toda verdad es verdad de Dios. Y hay gente que vive una vida basada en unos principios que al final se derivan de los principios bíblicos. Entonces reconozcamos eso, que no, la verdad es exclusiva porque la verdad es Cristo, pero Dios ha puesto de esa verdad rasgos en todo el mundo. Entonces ese es otro buen consejo. Y aquí otra cosa, que para mí fue como revelador leyéndolo aquí. No había pensado en eso, sinceramente. Un consejo es, no obligatorio, considere pedir permiso para compartir el mensaje del Evangelio. O sea que muchas veces nosotros movidos con las mejores intenciones, vamos y le damos de una vez y le entramos. Y oye, qué humildad y qué bonito, qué reconocimiento de que el otro es un ser humano con sus propias decisiones. Y usted le dice, estaría bien para ti que te comparta de mi fe. Estaría bien, no te sentirías ofendido. Esas fueron las palabras que usa el autor. Si yo te hablo de un tema espiritual y dice que tiene la ventaja de reconocer que para alguna persona nuestro mensaje resulta ofensivo y que nosotros estamos de antemano poniéndoselo. Entonces ya ellos no han dado permiso. El Evangelio ofende y es la forma de transformar nuestra alma. Pero usted vino como embajador. Un embajador no va a la embajada de otro país o al gobierno de otro país, entra, pide permiso, puedo pasar, ¿verdad? Entonces hay una clave. Otra parte clave aquí, señores, yo quiero que meditemos en esta un momento. Yo sé que voy hablando mucho con el fin de que cubramos todo el material. Y esta me ha servido a mí en la práctica mucho, y es, haz muchas preguntas, sé un buen oyente. Si usted quiere anotar algo, anote eso. Una de las herramientas más poderosas para que el otro se sienta comprendido se llama una hoja de lápiz y un papel. Y la actitud de que nosotros queremos es escuchar para comprender, no para responder. Yo tengo la vida mía entera y media escuchando para responder. O sea, ni bien ya está terminando, ya yo le tengo la respuesta, ya lo tengo la interrupción. No, qué horrible. Escuchemos para comprender. Sí, señores, en la experiencia de conversación con muchas personas, usted se va a encontrar que ya usted se sabe de memoria lo que el otro está diciendo. Ya usted está infiriendo qué es lo que el otro le va a decir. ¿Cuántos errores me he encontrado yo? No era eso lo que el otro me quería decir. Usted no está seguro, no conteste directamente, hágale otra pregunta. Y hágale otra pregunta. Y hágale otra pregunta. Entonces, haga muchas preguntas y sea un buen oyente. No solamente es educado, que al final la educación es considerar al otro como honorable, sino que también es un buen canal para nosotros poder transmitir el Evangelio. Ahora, y finalmente, de las recomendaciones que dio en esta parte del capítulo, dice que si usted anticipa alguna situación en la vida de una persona, es bueno informarse sobre ese asunto con la lectura de un libro o hablando con alguien que sepa del tema. ¿Cuáles son situaciones que se pueden presentar en la vida de una persona? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son situaciones? Yo le voy a poner un ejemplo y luego yo quiero que ustedes me digan un ejemplo ustedes. Usted sabe, como en el caso del libro decía, que esta persona está viviendo una conducta de vida homosexual. Pues entonces hay libros muy buenos de hombres y mujeres que Dios le ha dado la gracia de ver con claridad cómo el Evangelio tiene respuesta para eso. A veces nosotros estamos y empezamos a hablar de un tema que no sabemos y somos simplistas. Esa simplicidad a veces es ofensiva porque lo tenemos clarito para nosotros. Bueno, yo no tengo ese pecado, eso es pecado y ahí se acabó. Entonces, ¿cuál sería otra situación
de vida que podemos encontrarnos al compartir el Evangelio. Díganos algo que le llegue a la mente o que le haya pasado. Alguna situación de vida. Problemas familiares entre padre e hijo, entre esposo, entre esposa. Problemas familiares. A veces la gente, Dios le da la sensibilidad de que considera el Evangelio, pero lo que ellos tienen en mente es el problema familiar. Y a veces eso es muy bueno que nos diga Pablo, porque a veces los que están con urgencia, dime cómo yo voy a resolver el problema en mi casa, dime. Entonces usted puede educarse en cuanto a lo que dice la Biblia de los problemas familiares. Gracias, Pablo. Otra más. ¿Cuál sería otra situación? Problema económico. ¿Cuál sería otro tipo de pensamiento, estilo de vida que podemos encontrarnos en el que nos va a escuchar? Cuando nosotros nos encontramos con personas que ni siquiera son cristianos, que ni siquiera aceptan el hecho de que Dios exista, o son musulmanes, o son de otro tipo de religión. Me encanta. Una cosa terrible que tenemos nosotros los cristianos cuando compartimos el Evangelio es que muchas veces asumimos que el otro entiende el cristianés que estamos hablando. Y empezamos a hablarle de palabras chinas, perdonando el chino, pero yo digo palabras inentendibles, como cuando usted le dice, qué sé yo, la misma palabra arrepentimiento, una palabra básica, pero ¿qué es eso? Yo no sé, usted me puede decir mejores palabras. Y es que a veces hasta las mismas palabras, conociéndolas en el mismo lenguaje, el significado que tiene el mundo de esa palabra es completamente distorsionado. Nosotros podemos hablar de arrepentimiento y para ellos creer que es una cosa, pero Exacto. nosotros sabemos que es diferente. Le hablamos de amor y ellos están viendo el amor y lo están identificando de una manera, pero el amor cristiano no es la manera del mundo, es un amor completamente diferente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el vocabulario que usa el mundo es un vocabulario que es completamente distorsionado. Es parte del ministerio del enemigo, distorsionar el significado de las palabras. Exacto. Entonces, así mismo, en el ejemplo que dijo doña Lip, ella mencionó gente que no son cristianos, gente que son musulmanes. Entonces, al uno interesarse e investigando, por ejemplo, para el musulmán existe Dios, su nombre es Alá, pero el Dios musulmán no es el Dios bíblico porque no es un Dios personal, es un Dios al cual someterse, simplemente. Entonces, es bueno educarse de quién es la persona con la que nosotros vamos a estar hablando para poder entonces aproximarnos a ella. Otra de las cosas es que nos centremos en el mensaje del Evangelio primero y luego hay otras doctrinas que vienen más allá. Incluso si nos las pregunta, eso tiene su espacio después de presentar el Evangelio. Por ejemplo, usted no hace nada con decir las implicaciones y los detalles de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cuando ellos no han entendido que hay un Dios creador que es bueno, al cual no le debemos si estamos enemigos. Por ejemplo, ¿sí, Angelique? ¿Puedo agregar algo de eso? Sí. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la cantidad de religiones y pensamientos que tiene la gente allá afuera, no significa que nosotros vayamos a memorizarnos todas las religiones y nos vayamos a hacer maestrías en religiones. Así es. Significa que nuestra maestría tiene que estar en la Biblia y en conocimiento de Dios, Amén. pero debemos enfocarnos, por supuesto, si vamos a alcanzar a alguien, ese alguien es nuestro amigo, es nuestra relación personal, es la persona que está cercana a nosotros, en investigar acerca de lo que él cree. O sea, no lo puedo descartar de ninguna manera. Amén. Porque Amén. lo que él decía aquí es que si nosotros sabíamos que estaba en alguna situación de vida, averiguáramos acerca de eso. Así es. Si yo sé que la persona viene, qué sé yo, de Irán y es mi amigo, Sí. yo debo saber cuál es su cultura, Sí. debo saber cuál es el pensamiento Sí. o la cosmovisión que tienen en su país para poder hablarle acerca de Cristo. Excelente. Pero no significa que voy a hacer una maestría en todas las religiones. Claro, es impráctico aprender todo, pero de esa persona en particular nosotros nos interesamos. Pablo, Me sí, gusta vamos. muchísimo lo que está hablando la hermana, porque es parte de lo que es evangelismo relacional y comunitario. Porque a lo mejor viene un hermano de Irán y yo no conozco de Irán, pero ella conoce de Irán. Y yo Así le digo, es. hermana, viene un hermano que yo sé que tú conoces, has vivido en ese país, conoces esa cultura, pues ese es el momento que yo te digo, te puedo invitar a eso para que tú vayas y te subas. Y entonces ella sí le puede hacer, porque conoce la cultura, y entonces ahí podemos invitarla a otro hermano, y es cuando el otro hermano empieza a formar parte de Vuelve a nuestra mente lo que los primeros capítulos nos enseñaron, que si bien hay una iniciativa individual, es mi amigo, yo lo traigo a una comunidad
en la que la comunidad es la que evangeliza entre todos. Entonces recuerden, no se la traemos al pastor, aunque encantado el pastor si se lo trae, se lo traemos a una comunidad. ¿Ok? Otra cosa que dice el libro en este capítulo es que los embajadores tienen una característica y es que deben ser valientes y claros. Y para eso ilustra con una anécdota de un amigo llamado Farshid, que esta persona quiere que le compartan el evangelio a sus amigos y él tiene la urgencia de que le digan rápido las implicaciones del evangelio. Pero también él, en este punto de este compartir, nos muestra cómo luce una persona que Dios le da la valentía de compartir el evangelio, porque nos trae una realidad y es comparar en la forma del ambiente de Estados Unidos en que nosotros nos encontramos. Nosotros vamos a encontrar algún nivel de oposición y cada vez se está haciendo un poquito más evidente, pero no podemos compararlo con hablarle, por ejemplo, de Teherán, de los países islámicos, Siria o cualquiera de estos sitios. Por ejemplo, esta persona, por irse a compartir el evangelio, fue apresado. Y entonces, bueno, él dice, poniéndose un zapato, o sea, a mí me meten preso, lo que yo le voy a pedir a todos mis amigos cristianos es que oren para que me liberen. Pero sin embargo, cuando pensamos en el prisionero Pablo, él lo que pidió, Pablo, fue valentía y claridad para presentar el evangelio. Ahí lo vemos en Efesios 6, 19. No sé si alguien lo tiene rapidito. Efesios 6, 19 y Colosenses 4, 3 al 4. Alguien que lo busque rápido. 6, 19. Ajá. Y Colosenses 4, 3 al 4. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Entonces, de nuevo, con claridad, con fluidez el misterio, que no dé palabra. Colosenses 4, 3 al 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, Como debo hablar. ¿Cómo? Con valentía y con claridad. Otra cosa que habla en el capítulo es que los embajadores deben entregar el mensaje y confiar en Cristo para la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras debilidades son obvias, nuestros fracasos son obvios, nuestro pecado. Señores, nosotros no hemos llegado, nosotros somos rescatados, pero no estamos libres del pecado. Y a veces eso nos desanima. Pero muchas veces incluso los esfuerzos que yo hago son como un reproche sobre mí mismo y me desalienta. El recordatorio es que es solo por su gracia y que la vida con Jesús supera cualquier otro tipo de vida. Entonces, el llamado en este punto es a que nosotros recordemos que la conversión y la salvación es una obra solamente del Espíritu Santo. Mire, no hay forma de que usted convenza a nadie de su pecado y de lo idóneo que es Cristo para salvación. Es una obra del Espíritu Santo. Y él dice, claro, nosotros intentamos ser valientes, inteligentes, claro, como lo compartimos, pero Dios es quien produce los resultados. Así que nosotros podemos descansar en esa realidad, en ese conocimiento. Como es Él que hace la obra, nosotros hacemos nuestra parte, pero descansamos los resultados en Él. Segunda de Corintios 4:1, voy a leer, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayado. Y aquí es que yo digo que la palabra de Dios es viva y eficaz. En la semana que estoy más desanimado, viene a decirnos que los embajadores no debemos desanimarnos. Y uno de los pastores me dice, acuérdate que es un mandato de Dios que te regocije, ahí desanimado. Entonces, señores, nosotros somos vulnerables, nosotros no somos superhombres y mujeres, nosotros nos desanimamos. Pero dice aquí que teniendo este ministerio según la misericordia de Dios, quiere decir que Dios retuvo el castigo que merecemos, eso es lo que llama misericordia, y nos dio este ministerio, nos hizo ministro, embajador y ministro,
lo recibimos, no desmayamos. O sea, como lo recibimos de Dios, no desmayamos. Entonces, no es que no desmayamos porque la fuerza nos da, no nos desmayamos porque Dios nos está capacitando porque Él nos lo dio. Pregunta, ¿a quién le dio Dios, de nosotros los cristianos, el ministerio de la evangelización? ¿A quién? A todos. ¿Y de dónde saca eso, Fabiola? ¿De dónde queda todo? Que Dios dice ir por todo el mundo y predicar. La gran comisión, que no es la gran omisión, ir por todo el mundo, un llamado para todos nosotros. Gracias, Fabiola. Entonces, cuando viene la tentación de pensar que nuestros intentos de evangelización son inútiles, debemos recordar la palabra de Dios, lo que dice. Y mire lo que dice en Filipenses versículo 6, dice, oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y el punto que nos trae el autor con esta parte que dice Pablo a Filemón 6, es que al ser activo en compartir la fe, nosotros estamos siéndonos beneficiados en nuestra propia fe. Al compartir activamente la fe, nosotros nos estamos beneficiando también. Dice que para que sea eficaz el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dice, para que la obra de tu fe, la participación de tu fe sea con ese resultado. Entonces, señores, y hoy yo quiero animarles que cuando estemos en la adoración, reflexionemos sobre eso. Nosotros se nos olvida toda la riqueza que tenemos de parte de Dios. Él no solamente nos salvó dándonos un ticket al cielo. Él nos dio unas riquezas que son inentendibles humanamente. Nuestros ojos tienen que acondicionarse para ver la realidad de esa bendición. Así que animémonos cuando estamos desanimados unos al otro, pero animémonos con la misma fe que tenemos. Ok, parte del cansancio de este autor, y yo me identifico, dice, es mi enfoque constante en lo que se supone que debe ocurrir con otro. Cuando ese es mi enfoque y nada sucede, entonces me desanimo. Pero saber que Dios obra en mí cuando comparto activamente mi fe, me da esperanza incluso cuando nadie responde positivamente a mis esfuerzos. ¿Cuál es un ejemplo en la que un siervo de Dios estaba desanimado, que quería morirse, y él creía que él era el único? Elías. Elías que se esconde en la cueva después de Se haber esconde en la matado a cueva. los 400. Tiene una victoria asombrosa ante unos falsos sacerdotes, y la conclusión de que él está solo en el mundo, que no hay más Dios. Y Dios le dice, hay una realidad espiritual que tú no conoces. Así que ánimo, aunque tú no veas el resultado, no somos pragmáticos, confiemos en Dios. Así que es importante compartirlo. Entonces, algunos consejos prácticos que dice para animarnos. Dice que la evangelización es más grande de lo que podemos ver. Recordemos la promesa de Dios, que Él me está dando ahora mismo un entendimiento más completo de la riqueza que tenemos en Cristo. Que Él nos está dando ojo para que veamos a la persona como Él la ve. Que Él está ayudándonos a comprender el rico significado del mensaje que llevamos. Que Él nos está ayudando a depender de Él para obrar en la vida de las personas. Dice que a veces Dios permite a personas cansadas que son transformadas en personas llenas de luz. Y esto es algo glorioso, maravilloso y esperanzador. Pablo había orado directamente a Dios que le quitara su debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio? Descansa de mí. Bástate con mi gloria. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. ¿Cómo nosotros pudiéramos resumir ese mensaje que estamos llamados a compartir? ¿Quién se atreve a decirnos cuáles son los componentes que debe tener ese mensaje que estamos llamados a compartir? El Evangelio. El Evangelio, El Evangelio. los mensajes primero, bueno, como yo lo veo, el primero es llevarle al entendimiento de cuál es
la situación que está el hombre perdido ante Dios. Sí, es reconocer que necesita salvación. Que sencillamente la situación en que está. Sí. Después entonces predicarle cuál es la solución que Dios brinda, que es a través de Cristo Jesús, y hacerle el llamado a arrepentimiento y fe para que creyendo en ese Salvador pueda obtener la salvación de esa situación precisamente en que está el Salvador. Wow. Aquí tenemos a mi hermano Pablo que adolece de lo mismo que yo adolece, que yo no sé hablar breve, y lo está diciendo de una forma súper resumida y admirable. Ese es el mensaje de salvación. Tiene 4 cosas. Nosotros necesitamos presentarle quién es Dios, ¿verdad? Nosotros debemos presentarle también, entonces, quién es Dios, hablándole que es creador, amoroso, cómo es su actitud contra el pecado. Tenemos que hablarle del hombre. Eso estuvo incluido en lo que nos resumió nuestro hermano Pablo aquí. Cómo fuimos creados a su imagen, cómo todos somos pecadores, cómo estamos muertos en nuestras transgresiones, que estamos en rebelión contra Dios. Dios no lo interpreta de otra forma, sino es como rebelión activa, que estamos separados de Dios porque Dios no puede convivir con el pecado y que la muerte es el pago de nuestra rebelión. Yo no sé si ustedes recuerdan, todo eso está en lo que nos presentó mi hermano Pablo. Y luego presentar a Cristo. Entonces, Dios, hombre, Cristo, que Cristo es el camino a Dios, que Él murió por nosotros, que es el que nos da el regalo de vida eterna a través de Él, que Dios nos da gracia en Cristo, que Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo, que Cristo vivió una vida perfecta, porque si no, Él necesitaría salvación también, que Cristo se levantó de entre los muertos y que Él vino a dar vida. ¿Qué más está incluido en el resumen de Pablo? La parte más importante, y él la dijo al final. La respuesta que se espera de todo ser humano. Ojo, no responder es una respuesta para Dios. Entonces, tenemos Dios, el hombre, Jesucristo, la respuesta. ¿Qué respuesta? Que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, como dice Romanos, que debemos arrepentirnos, o sea, volvernos de una vida vivida a mi manera, volvernos a Dios, que debemos seguir a Jesús, oír la palabra de Jesús, creer en su nombre, saber que Él nos rescató con su sangre, y eso es parte también del costo de lo que esto significó. De modo que al final, lo dijo también Pablo, nosotros sabemos que debemos vivir una vida negada a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, ese es el mensaje de salvación que nosotros estamos llamados a compartir. ¿Qué cosa les resultó a ustedes nueva en el día de hoy de lo que compartimos? ¿Qué fue algo como que les refrescó, que les dijo, oye, eso se me estaba pasando a mí? ¿Cómo podemos animarnos con algo de eso? Dígame, hermano Nicolás. Pedir permiso o una autorización para hablar de algo espiritual. Pedir permiso. Algo más, gracias Nicolás. Sí. ¿Algo más? Hacerlo con humildad. Hacerlo con humildad, la actitud correcta. Sí. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde buscar paz. A mí lo que me refresca algo que es importante y a veces nosotros ignoramos constantemente en todo, no solamente a la hora de mencionar el Evangelio, y es que vamos a tener una oposición, y la oposición no solamente va a ser carnal humana, sino también hay otras fuerzas que van a oponerse a lo que nosotros estamos haciendo. Así es. Y entonces eso va ligado al punto 3 que están leyendo aquí, la vergüenza y el temor, porque va mezclado todo. Sí. Vergüenza, temor a la reacción, vergüenza a ser avergonzado, pero vergüenza también a querer lastimar a la otra persona, y caemos en muchas cosas, y al final es lo que usted dijo, el evangelio ofende. Así es. Si no ofende, deja de ser evangelio, porque lo que está queriendo decir es tu condición, estás en una condición grave, tú necesitas salvación. Así. Con toda la misericordia y la gracia y el amor, no hacerlo con la idea. Yo no me enfoco en que yo tengo que darte a ti en la cabeza. Yo lo que estoy diciendo, yo vengo a dar tu mensaje de salvación, no a recalcarte que tú eres pecador, porque yo también lo soy. Sí. Yo fui recordado hoy, y bueno, ayer vamos a ver si me lo recuerda, dígale. Yo
sentí vergüenza, ¿verdad? Porque cuando nosotros creemos, yo no sé cuántos de aquí creyeron estando jovencitos, pero, esto lo confieso, que son mis hermanos, sentí vergüenza con el Señor porque cuando nosotros primero creemos en Cristo, estamos tan apasionados que a todo el mundo le queremos hablar de Cristo. Y cada vez que nosotros compartimos acerca de nuestra fe, los primeros bendecidos por escuchar el Evangelio otra vez somos nosotros. El hermano Mac lo menciona. Sí. Como cuando nosotros compartimos nuestra fe, nosotros tenemos esa, aunque el otro no tenga una respuesta, nosotros la vamos a tener. Y yo cuando leía eso, ¿verdad? Yo decía, qué pena, Señor, que en el camino se me ha olvidado hablar de ti en mi comodidad de tener ya el Evangelio en mi vida. Pero cuando lo tienes, por eso cuando dice el Señor, por ejemplo, allá en Apocalipsis, que tengo lo contra ti, que has perdido tu primer amor. Qué vergüenza con el Señor no seguir compartiendo el Evangelio y haber dejado que ese primer amor se fuese pasando. Por no escuchar el Evangelio cada rato. Así porque es. lo necesitamos todos los días de nuestras vidas. Así es, Entonces, así es. eso. Gloria a Dios, gracias, Yerlik. Y lo que me animó a mí es recordar que Dios nos creó en una comunidad y las relaciones fueron afectadas. Pero nosotros, por la pura gracia de ver la misericordia, ahora podemos encontrar a aquel en el lugar que se encuentra y entonces interesarnos por su vida verdaderamente. Y una de las formas que recordé fue escuchando verdaderamente. Pastor Eric. Una de las cosas que cambió mi forma de ver el evangelismo, y lo he compartido con ustedes varias veces, es que el éxito de la evangelización no radica en nosotros, sino en el mensaje. Amén. Nosotros somos exitosos cuando nosotros predicamos el evangelio. Y el evangelio es suficiente para producir salvación en el corazón de las personas. Nosotros no somos exitosos cuando la persona dice que sí o dice que no. El éxito está en predicar fielmente el evangelio. Amén. Y yo les digo, no, porque el libro lo dice, no despreciemos la oración. Oremos por el vecino, oremos por el compañero de trabajo, por el hijo. Oremos para que Dios nos dé posibilidad de compartir el evangelio. Oremos para que Dios nos dé compasión. Y oremos para que Dios nos quite el temor. ¿Qué nos quita el temor? Recordar que el evangelio es suficiente. Amén. Porque cuando el evangelio no es suficiente, que yo le digo a ese ingeniero, ese hombre trabaja en la NASA, ¿cómo yo lo convenzo para que crea en Dios? El evangelio es suficiente, predica el evangelio. A veces a la ama de casa sí le predicamos el evangelio, pero al ingeniero, al médico, no le queremos predicar. Ore, que Dios haga su obra, predique el evangelio. Pastor, Amén. yo quería hacer una Sí. no es ni una aclaración, es una petición. ¿O sí? Yo sé que a lo mejor hoy no tenemos el tiempo, pero tal vez en otras clases podría ponerse. El primer punto de esta hoja es súper importante y a veces nosotros no sabemos cómo abordarlo. Que el evangelio también, el mensaje lleva persuasión, es persuadir, según lo que yo creo, es persuadir a los hombres de que crean en Cristo. Sí. Entonces, hay una parte persuasiva. Yo puedo coger y decirle el evangelio que usted me dijo que le hiciera, lo podría decir y decir, bueno, pero la persuasión lleva el ponerse en el contexto en que está la otra persona y cuáles son, ¿quién fue? No me acuerdo. La compasión te da la persuasión. Si no tienes compasión, no vas a ser persuasivo. Ahora, si tú tienes compasión por el perdido, porque tú estás en el lugar, como decía el pastor, un mendigo, suplicando al otro mendigo, tú reconoces tu condición, tú reconoces que si Dios no obra en tu vida no hay salvación. Y esa compasión es la que te va a ayudar a persuadir. O sea, el mensaje es suficiente, el evangelio es suficiente, pero no es algo, un plato frío que se sirve. Ajá. Tú lo sirves con la intención, con el deseo, con el anhelo, con la esperanza, con la confianza de que Él está completo. Tu deseo es que esa persona cree en Cristo. Pero si esa persona te dice que no, la palabra de Dios no regresa vacía. Dios va a seguir haciendo la obra. Hay varios ejemplos, y los conocemos, de personas que Dios después convenció y las trajo arrepentimiento. O de otras que nunca vinieron a arrepentimiento, pero la obra está completa, según la palabra de Dios, porque predicamos el evangelio. Sí, la palabra persuadir ahí lo que implica es simplemente ser compasivo. Si yo soy compasivo, ya asumo que estoy Vamos a hacer una cosa en cuanto a eso. Vamos a hacer una cosa que en cuanto a eso. Recordando del primer capítulo. No es ser compasivo, pero la persuasión te lleva a ser compasivo. La compasión te lleva a ser persuasivo. Persuadir es con todas las herramientas, con todas las... Eso es lo que quería saber. Con todo lo que es Pablo, predicarle a la persona de manera tal que tu anhelo y tu máximo deseo es que tú quieres que él cree en Cristo. No es una cosa fría, yo quiero que tú creas en Cristo, como Pablo. Cuando le decía al gobernador, por poco me persuada a ser creyente. Por poco, por mucho, Dios quiera, pero que seas creyente. Esa es la persuasión. Tu intención, tu deseo es que se convierta. Pero si no se convierte, no te vas para la casa diciendo, fracasé. No. Amén. Es suficiente. Amén. No fracasaste. No sé si Amén. van a entender
Para que estemos todos en el mismo punto, porque yo dije que repartíamos esta hojita, pero no la estamos discutiendo la hojita. Una de las cosas que habla de el efecto, o vamos a decir, el elemento de persuasión del Evangelio. Y con esto cerramos para orar y luego decirle de los recursos que quedarán disponibles. En los primeros capítulos, lo primero que nos dijeron es que nosotros compartimos en la evangelización el mensaje, y el mensaje es el Evangelio, pero que lo hacemos con un fin, con el fin de persuadir, de convencer. No lo hacemos como indiferente, como que tú digas, mira, aquí tú tienes el mejor producto que te va a solucionar ese problema tan grande que tú tienes, y te vas y no esperas que la persona quiera el producto. Nosotros, Ya le dije, usted verá. sí, ya te verá. No, nosotros lo hacemos como si dependiera de nosotros, pero con el descanso de saber que es el poder de Dios el único que puede transformar la mente y el alma del que lo recibe. Vamos a hacer una cosa, vamos a orar para darle fin a este espacio. Yo quiero cerrar en oración y luego voy a decir un par de notas. Oh, amado Padre, te damos gracias porque tú nos has llevado como familia, como iglesia completa, no como miembros de un ministerio en particular, sino que tú nos has dado la gracia de un día a la vez refrescar todos estos conocimientos, Señor, todas estas claridades de lo que es compartir el mensaje tuyo que salva, Señor. Gracias porque tú nos has dado un ministerio para el cual ninguno estamos preparados, ni ninguno somos dignos, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestras manos, a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, la tarea de compartir lo más importante que necesita el mundo a nuestra realidad, a nuestro alrededor. Te estamos pidiendo en este momento, Señor, que tú nos des gozo al hacerlo, que tú seas haciéndonos sensibles, pero también conscientes de que no tenemos que estar desanimados, de que podemos animarnos en ti, Señor, de que podemos ser valientes, porque si te tenemos a ti, nadie nos puede separar de ti, ni siquiera la muerte, ni principado, ni nada de este mundo. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a interesarnos por la vida verdaderamente de los demás, pero ayúdanos, Señor, a tener claridad de cuál es el mensaje para que lo podamos compartir con fidelidad y con claridad, con valentía y con denuedo. Llévate toda la gloria, úsanos a cada uno de los que estamos aquí como agentes de salvación y de transformación, a cada mujer que está aquí, a cada joven, a cada hombre, a cada persona mayor, que no desaprovechen cada oportunidad de gozarse en este mensaje que transforma vida y que trae a salvación. Llévate toda la gloria, en tu nombre oramos. Amén. Amén. La notita final es que estén pendientes en los chats, porque es muy importante que están una guía de cuáles son las escrituras. No deje fuera de la presentación del Evangelio llevarlo a que la persona, si es posible, escuche o incluso lea estos textos que están aquí. Claro, alguna gente va a podérselo hacer en una sola reunión, pero no deje fuera la palabra, porque es la palabra la que tiene el poder. Y la palabra es equivalente al Espíritu. Así que le animo con eso. Gracias.